llamando un domo. Y cuando estamos hablando de ese domo, entonces nosotros decimos, listo, las líneas del domo lo que implican es las líneas de saturación. Si yo estoy hablando de las líneas de saturación, o sea que, por ejemplo, voy a tener acá una presión, nosotros podemos dibujar en estos diagramas líneas de temperatura, ¿no es cierto? Y en este caso voy a suponer una presión. Voy a decir que esto está a 1 megapascal, por ejemplo. ¿Cierto? La presión la mido sobre este eje. Pero, ¿qué sucede? Ustedes saben que, o sea, la presión es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si la presión cambia, la temperatura también tiende a cambiar. ¿Eso cómo lo sé? Entonces eso llega y me dicen, el agua a nivel del mar hierve a tal, que decíamos. Pero a otra altura, ustedes vieron que había diferencias. Ustedes averiguaron ahí. Y me imagino que averiguaron el hielo cuando congela. Está como para un quiz, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? Como esto es directamente proporcional, entonces la presión y la temperatura siempre se comportan igual. ¿Qué pasa acá? Imaginémonos que vamos a tener una olla a presión. Cuando nosotros tenemos una olla a presión, ¿no es cierto? Vamos a tener siempre pues, la misma masa. Pero lo que voy a hacer es que eso es un sistema cerrado. Esto es una olla a presión, voy a dejar una olla a presión. Y tengo acá, bueno, en química esto lo ponen cuando es vapor, H2O. De resto no ponen H2O si están trabajando de un líquido. Entonces acá, según la química, estos manes me pegarían. Entonces voy a poner acá que esto es agua. Es en serio. Si yo pongo H2O, ya asumo que eso es un vapor. Que el fluido está como el vapor. No sé, pero en un parcial me llegó duro en la universidad por poner que eso era H2O y me bajaron un resto. Digo, pero eso no es agua en sí. El agua es una composición. O sea, cuando es líquida, pongo agua. Cuando está en fase de vapor, pongo H2O. Eso es como cultura general. Yo tampoco sabía. Hasta ese día que me clavaron mi mala nota. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Cuando yo empiezo a aumentar acá la temperatura, acá dentro del sistema se empieza a presurizar, o sea que la presión sube cuando la temperatura empieza a aumentar, ¿cierto? Después de un rato, ¿cierto? Si yo tuviera una olla a presión transparente, yo podría ver lo siguiente: que ese volumen de agua que estaba por acá ya disminuyó. Y acá voy a tener pues vapor de agua, ¿cierto? O sea que acá ya se evapora un poquito. Y a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Si yo cojo en esa olla a presión, voy a ver que el agua cada vez está más bajita y acá hay más vapor. Y luego al cabo de un tiempo el agua va a estar más bajita, ¿cierto? Hasta el punto donde toda esa agua ya se me evaporó. Algo importante que sucede de aquí a acá, del estado de acá, de pasar de un estado de líquido a un estado 2, que va a ser de vapor, es que esto va a suceder a temperatura y presión constante. ¿Qué significa? Yo puedo tener un flujo de llama, ¿sí? Si yo le subo harto o poquito, ¿cierto? La llama, lo que va a hacer es que la presión y la temperatura sean mayores, y lo cual hace es que el tiempo en el que él pasa de líquido a vapor cambie, pero la presión y la temperatura van a ser la misma. ¿Qué significa? Yo puedo tener un soplete que voy a colocar acá a 300 grados. A 300 grados puede ser, si yo estoy analizando, voy a ver en un diagrama de temperatura, a los 300 grados, cuando yo esté en el domo, la temperatura que es el domo, acá dentro hay agua, puede ser
Esto lo voy a exagerar más para que se vea. Acá estamos a los 300 grados. ¿Qué sucede? Como está la línea de saturación, en el momento que él pase del líquido y se vaya acá derechito a gas, esta zona donde yo estoy acá poniendo como esto, es todo lo que está sucediendo de acá a acá. O sea, él empieza a pasar a perder líquido a volverse vapor, perder líquido y volverse vapor. Esto es, por ejemplo, a una temperatura de 300 grados Celsius. Y puede ser que yo puse el flujo bajito y la temperatura que le estaba dando es de, no sé, 80 grados Celsius o menos. Pero siempre, mientras esté sucediendo esto, a esta temperatura su presión va a ser constante dentro de esta parte. A esta temperatura su presión va a ser constante. ¿Y por qué hablo de la presión? Porque si yo tengo una temperatura 1, voy a tener una presión 1. ¿Qué significa? Si yo estoy abajo al nivel del mar, ¿cierto? A una atmósfera voy a tener la temperatura ambiente, no sé. Pero si estoy acá arriba, a esta presión voy a tener una temperatura diferente. ¿Y esa temperatura a qué hace referencia? A la referencia que yo les decía en la clase pasada, es la temperatura, cuando yo digo es cuando pasa de líquido a gas. Entonces nosotros decíamos, a nivel del mar, a 100 grados Celsius hierve el agua. ¿A qué presión? Entonces, esta es la temperatura, pero uno tiene que hacer referencia siempre a la presión. Entonces, no sé, una atmósfera. ¿Cierto? Lo que pasa es que esa atmósfera puede ser en ese caso allá abajo 100 kilopascales. ¿Qué era la diferencia de lo que estábamos acá? Imagínense que allá abajo estamos acá. Y acá ya subimos. Y si ya subimos, ¿no es cierto? La presión acá, voy a poner acá, la presión es mayor o menor. No. Menor, porque la columna de aire pesa menos, ¿cierto? Si la presión es menor, la temperatura que era mayor o menor. Menor también. O sea que a menor presión la temperatura también era menor. Que nosotros decíamos acá, no sé, digamos que estamos a 80 kilopascales y acá hervía como a 92, creo. Entonces, cuando yo estoy dando condiciones, estas condiciones cuando pasan de un líquido a un vapor son constantes. O sea, la presión y la temperatura es constante. ¿Qué significa? Que yo voy a ver dentro de esta olla presa la presión que está sucediendo acá, ¿cierto? En ese instante es constante. Entonces yo voy a decir, bueno, pero ¿cómo así que es constante si yo le meto más presión y entonces lo saco más rápido o menos rápido? La rapidez, o sea, ese punto, o sea, esa derivada de algo con respecto al tiempo, ¿cierto? Es lo que me está mostrando acá, es lo rápido que yo voy a pasar de esta zona a esta zona. Entonces, en esta zona es lo que vamos a tener llamado como una mezcla. Y en esa mezcla es lo que estamos viendo acá. Que acá hay líquido y vapor, en menor o mayor proporción. Si esta es mi línea de líquido, cuando yo me estoy parando acá, vamos a esta presión, este es el líquido y acá vamos a tener el vapor. Lo que me está diciendo es lo siguiente: entre más cerca esté a este punto dentro del domo, pues más cerca voy a tener mucho más líquido. Por ejemplo, en este caso, voy a llamar este caso el caso A. En el caso A puedo estar acá y vamos a ver lo siguiente. Casi siempre cuando un fluido se calienta, se expande. Y si se expande, el volumen crece. Observen el volumen específico. Aunque la masa es constante, el volumen del elemento, o sea, el fluido, está creciendo. O sea que yo acá podría tener un volumen específico en A, para mi punto en A. Cuando yo vaya a ver, por ejemplo, en este caso en B, y voy a poner acá en C, en B, el líquido, ¿cierto? Está perdiendo líquido, pero su volumen específico está aumentando, porque el líquido que se perdió está ocupando más espacio.
y por ende acá yo tenía un volumen específico en B. En C, pues yo ya estaría cada vez más cerca al gas, porque si ustedes observan, acá va a tener una mezcla y va a tener un volumen en C. Y lo que me está diciendo es, cada vez el volumen del líquido, que era la parte del volumen del líquido, volumen del líquido, lo voy a poner así mientras tanto, ¿cierto? Se está acercando cada una de estas vez que estoy metiendo más temperatura hasta el volumen del gas, ¿cierto? Hasta el punto 2, que sería mi punto 2, y el punto 1 era donde era todo líquido y no había nada de gas, hasta ese punto 2 donde se convirtió todo en gas, ¿sí? En las tablas ustedes no van a encontrar BL, van a encontrar BF, de fluido, o sea de líquido, y van a encontrar BG, que es B de gas, ¿sí? Entonces BF es del fluido, o sea del líquido. Para nosotros un fluido es diferente a un líquido. ¿Se acuerdan que era un fluido? Eso lo vimos en la primera clase.